Esta clase se llama La bendición del trabajo y es otro principio financiero que vamos a aprender, es otro principio financiero bíblico que vamos a aprender en esta clase y cómo Dios nos bendice con trabajo, cómo el trabajo que Dios nos ha dado es una bendición. Muchas veces nos quejamos y decimos, es que tengo mucho trabajo. Yo no sé si les ha pasado o han escuchado a gente que se queja de su trabajo o porque tiene mucho trabajo. En una ocasión, una persona se estaba quejando, no, es que tengo mucho trabajo y que tengo muchas cosas que hacer. Y yo le dije, pues gracias a Dios que tienes trabajo, porque muchos quisieran tener el trabajo que tú tienes y el ingreso que tú tienes. Y en medio de la pandemia hay mucha gente en necesidad y hay mucha gente sin trabajo. Entonces, mejor no te quejes y bendice al Señor por el trabajo que tienes, porque todos quisieran, a lo mejor la gente que esté en necesidad, tener lo que Dios te ha dado a ti y esa bendición. Y muchas veces no vemos el trabajo como bendición, sino nos quejamos o lo vemos como un castigo porque Adán pecó, porque Eva pecó y entonces Dios nos castigó y si ellos no hubieran pecado no tendríamos que trabajar y generar ingresos. Y la verdad es que eso es una mentira y vamos a aprender cómo Dios nos bendice con trabajo y el trabajo que Dios da es bendición. Vamos a ir a Colosenses 3:23 al 24 y dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Lo primero que les quiero enseñar aquí es que debemos de tener buena actitud, porque dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Cuando vamos a trabajar y cuando tenemos trabajo que hacer, pues eso nos genera una bendición porque también tenemos ingresos, pero la palabra de Dios nos anima a hacerlo con buena actitud, de buena gana y no quejarnos ni hablar de manera negativa de nuestro trabajo, porque dice, recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y el amo a quien sirven es Cristo. Nosotros tenemos que ver y abrir nuestros ojos para saber que cuando nosotros estamos trabajando en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en el negocio que tenemos, en la idea que Dios nos dio, lo que estamos haciendo con nuestras manos, no solamente lo estamos haciendo porque nos pagan, sino lo estamos haciendo para Dios. Dice la palabra, el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, primero debemos de tener buena actitud para trabajar. Si tú alguna vez te has quejado de tu trabajo, yo quiero animarte en esta hora a que al contrario, o sea, no, cuando Dios nos ha bendecido con trabajo no es para que nos quejemos. Y yo sé que es cansado, que el trabajo a veces trae fatiga, que a veces cansa. Hoy Ana Sofi le dijo a mi esposo, ay papá, es que ustedes trabajan mucho todo el tiempo. Y mi esposo le dice, sí, tu mamá trabaja más porque se para desde las 6 de la mañana y a veces se duerme a la 1. Y sí es la verdad, a veces así es mi vida. Ayer le hablé a Lore y le digo, ahorita te marco. Y le regresé la llamada a las 8 de la noche porque todo el tiempo estuve corriendo. Pero algo que he aprendido es que no debo de quejarme porque Dios me ha bendecido. Entonces no podemos quejarnos por el trabajo que Dios nos ha dado. No podemos quejarnos si tú tienes un negocio y estás ocupada y no sé que cada quien tenemos diferentes negocios. Yo sé que aquí hay muchos que tienen negocios y algunos tienen microempresas o empresas ya más grandes.
pues no te quejes. Si tú haces desayunos, no te quejes porque tienes muchos desayunos que hacer. Si tú haces pasteles, no te quejes porque tienes muchos pasteles para hacer. Si tú haces helados, no te quejes porque tienes muchos helados para hacer. Al contrario, bendice al Señor porque tienes mucho trabajo. Dice la Biblia que lo hagamos con buena actitud, no con queja, sino con buena actitud. Entonces, esta noche les quiero invitar a que no se quejen porque el trabajo es una bendición. Dice, siempre que trabajemos siendo empleados, empresarios o estudiantes, debemos de hacerlo con la mejor actitud. No lo debemos de hacer con caras, no lo debemos de hacer con mala gana. No sé si te ha pasado que tú llegas a algún establecimiento y la empleada o el empleado te atiende con mala actitud o te atiende de mala gana o con mala cara. ¿Le ha pasado a alguien eso? Y es feo, ¿verdad? A mí no me gusta porque te hacen sentir incómodo. Y yo digo, bueno, entonces mi manera de pensar es, ¿para qué están trabajando? ¿Para qué se emplearon si van a estar de malas? La Biblia nos enseña a que no podemos trabajar solo por dinero, que también cuando trabajemos lo debemos de disfrutar. El trabajo que Dios nos dio es para que lo disfrutemos. No trabajamos solamente por dinero, sino también el trabajo que Dios nos ha dado es para que se disfrute. Como les dije hace un momentito, sí cansa, sí fatiga, pero también es para disfrutarse. Yo me acuerdo que cuando yo terminé la prepa no sabía qué estudiar y mi pastor siempre me decía, estudia algo que hagas sin que te pagaran. Piensa en qué podrías trabajar y qué harías tú sin recibir dinero, sin recibir ni un centavo. Y me dice, porque realmente me decía, esa es tu pasión. Lo harías por pasión, lo harías por amor al arte, no lo harías por dinero. Entonces, estudia lo que te apasione. Estudia algo que harías sin que te pagaran, algo que disfrutas. Entonces, a mí me parecía un muy buen consejo que él me daba, porque decía, sí es verdad, si yo elijo, voy a elegir algo que voy a disfrutar, algo que voy a amar, no algo que solamente voy a hacer por dinero. Entonces, primera enseñanza en este punto es hacer todo lo que hagamos para Dios, porque realmente es Él a quien servimos. El Señor es a quien servimos, Cristo es a quien servimos. Nuestro trabajo no lo hacemos solamente para la gente, lo hacemos primero para Dios. Y segunda cosa, y muy importante, es hacerlo con buena actitud. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. El trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es una bendición. Génesis capítulo 2, del 8 al 15, dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles y árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién plantó el huerto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién plantó el huerto? Dios. El huerto lo plantó Dios. ¿Y a quién le dio ese huerto para que lo trabajara y lo labrara y lo cuidara? Adán. Adán, ¿verdad? Primero se lo da a Adán. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara del huerto y lo custodiara. Dice, para que se lo entregó a Adán, para que él lo labrara y para que él lo cuidara. Y antes de antes de que Dios le diera a Eva, antes de que Adán tuviera a Eva, ¿qué tuvo? Porque Dios le entrega el huerto. Dios planta el huerto. Así es.
es un regalo de Dios y es una bendición. Antes de que Dios le entregara a Adán a Eva, ¿qué tuvo Adán? El huerto. Trabajo, tuvo el huerto. Trabajo. Uh-huh. Dios le da el huerto para que trabaje, para que se esfuerce. Antes de que le diera a Eva, Adán tuvo trabajo. Y esta enseñanza creo que les queda muy bien a los solteros, porque muchas veces quieren casarse los hombres solteros y quieren buscar esposa y se quieren casar y no tienen ingresos y no tienen trabajo y no tienen estudios. Entonces, esta es muy buena enseñanza porque Dios le da trabajo. Lo primero que un joven soltero que se quiere casar, que debe tener, es ingresos para tener algo que ofrecerle a su pareja, para tener algo que ofrecerle a su mujer. Las mujeres, si no tiene trabajo, si no tiene estudios, si no tiene ingresos, pues mejor huye de ese lugar porque no creo que te convenga. Sal corriendo de ahí porque si no tiene ingresos, no tiene trabajo, pues yo creo que no va a tener mucho futuro. No se ve muy prometedor ese futuro. Pero si tiene trabajo y tiene ingresos, entonces va a poder darte algo, va a poder ofrecerte algo. Pero si tú sí tienes trabajo, si tú tienes ingresos, si a ti te va bien y a esa persona no tiene trabajo, no tiene ingresos, pues probablemente lo acabes manteniendo. Y entonces ahí hay que ser pues muy sabios y discernir muy bien. Los que son solteros, cuando se quieran casar, lo primero que deben de tener es trabajo e ingresos. Y señorita, si tú vas a casarte y planeas casarte en algún momento, fíjate bien que el que elijas primero ame a Dios sobre todas las cosas y segundo, que tenga trabajo y que tenga ingresos, que sea un hombre que lo ves que es esforzado, que es movido, no aquellos que los tienes que andar arreando y acarreando para que se muevan, porque pues así no, de plano está muy complicado. Entonces, primero, el trabajo es un regalo de Dios. Entonces, antes de que Dios le diera a Eva, a Adán, le dio un trabajo para que lo guardara, para que lo ocupara. El trabajo es una bendición de Dios. Vamos a leer Juan 5:17. Y si alguien me puede ayudar a leer, se los voy a agradecer mucho. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Así wow. Fíjense, ¿de dónde viene esto? ¿Quién nos pone el ejemplo? ¿Quién nos pone el ejemplo del trabajo? Es una bendición de Dios, viene de Dios, pero ¿quién nos pone el ejemplo de que Él es quien trabaja primero? Dice el Padre, o sea, Dios. Dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. O sea que Dios es productivo, Dios es trabajador. Primero trabajó Dios y luego dice que también Jesús. El Señor nos enseña y Dios Padre nos enseña a trabajar y el Hijo también nos enseña a que debemos de ser productivos, de que debemos de ser trabajadores. A los hombres Dios les da un trabajo, a los que son casados, para proveer a su casa, para proveer a su esposa, para proveer a su familia. El Padre trabaja y el Hijo también trabaja. El trabajo es una bendición. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice?
A ver, dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esto lo dijo Pablo, dijo, el que no trabaje, que no coma. Así de fácil y así de sencillo. Tenemos que ser productivos. No podemos, las que somos mamás, no podemos enseñar a nuestros hijos a ser haraganes y a ser flojos. Yo les he platicado en ocasiones que aún a mis hijas, están chiquitas, y las puse ahora en septiembre a vender chiles en nogada porque se querían comprar un juguete. Y les dijimos su papá y yo, no se los vamos a comprar nosotros. Si quieren, van a vender los chiles en nogada. Nosotros les dimos la inversión, pero después también se las cobramos, no se las regalamos, porque tienen que aprender desde chiquitas a que tienen que generar y a que tienen que trabajar, a que las cosas cuestan, a que no solamente se estira la mano y se le den la mano. Y Ana Sofi, que está más grande, luego en mi negocio va y me dice cuando quiere dinero, mami, ¿no me das trabajo de algo? Porque ella sabe que siempre tengo que me puede limpiar cajas o me puede armar cubiertos y le digo, sí, ven, ahorita necesito que me limpies unas cajas y le doy un trapito y ahí se pone y le pago 20 pesos o 50 pesos y viene a buscarme cuando necesita dinero y me dice, ¿no tienes trabajo ahorita? Ya sabe que para tener dinero en su monedero o en su alcancía, necesita trabajar y necesita generar. Igual Jimena la imita, ¿no? Y todavía ella no puede hacer cosas, pero también ahí viene y nos ayuda. Desde pequeños es enseñarles, instruirlos a que también es importante desde chiquitos generar, no solamente es como mamás, nosotros no podemos criar hijos flojos, criar hijos haraganes, que todo se les dé en la mano, que los papás les resuelven todo, que todo les hacen, sino la palabra de Dios nos enseña a que el trabajo es una bendición, a que ser productivos es una bendición. Y dice, mi padre, Jesús dijo, mi padre trabaja y yo también. Y entonces tenemos que tomar ese ejemplo para nuestras vidas y caminar y aplicar ese ejemplo en nuestras vidas y enseñar a nuestros hijos también a que deben de generar, a que deben de producir. Hay muchas personas que sueñan mucho y aterrizan poco. Y yo no digo que sea malo soñar. Lo malo es soñar y no aterrizar nada de lo que estamos pensando y hacen puros castillos en el aire y dicen, no, que yo me voy a comprar cierta marca de coche, pero no los veo que trabajen o no veo que generen nada. A eso me refiero, no es malo soñar, sino el problema es soñar demasiado y aterrizar poco. Hay mucha gente que quiere vivir la vida del que tiene el vecino, pero el vecino sí trabaja y trabaja demasiado. Entonces está generando ingresos. Acostado en la cama, pues no creo que suceda. Sentado viendo la televisión, pues menos. La palabra de Dios nos enseña que el trabajo es una bendición, que el trabajo genera bendición. Pero si yo no estoy trabajando, pues no estoy generando, no estoy produciendo. Entonces, Dios bendice cuando tiene algo para bendecir. Si yo tengo aquí en mis manos mi negocio, mis ingresos, Dios ve que yo estoy siendo productivo, entonces Dios va a bendecir lo que estoy haciendo. Pero si no tengo nada en mis manos y no estoy produciendo, entonces, ¿qué va a bendecir Dios? No tiene nada que bendecir. El poder para hacer riquezas viene de Dios. Él es el que nos da la creatividad y el poder para hacer riquezas, la creatividad para hacer negocios. Pero necesito ser activo, necesito ser proactivo, necesito pedirle al Señor que me dé creatividad. Les voy a platicar algo muy secreto. Hace un tiempo, alguien me dice, ¿le puedo copiar el negocio?
pero yo me enfocaría solo en esto. Pues tal vez me lo puede copiar, no sé, no me gustaría, les voy a decir la verdad, no me gustaría que me copiara mi negocio. No sé si Dios vaya a prosperar un negocio copiado, porque Dios da cosas específicas. No sé si me explico, pero Dios te da la creatividad para hacer algo. Y cuando a mí Dios me dio eso, yo estoy segura que viene de Dios. Es algo que Dios me dio, pero me lo dio a mí. Y creo que cada uno, cuando queremos poner un negocio, debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿En qué Dios quiere usarme? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque si tú copias las cosas, pues tal vez Dios se lo dio a la otra persona y Dios tenía otra cosa planeada para ti. Y Dios te quiere entregar algo que sea auténtico a ti. No necesariamente si tú copias quiere decir que te vaya a ir bien, porque Dios no es de copias, Dios es auténtico. Y cuando Dios da negocios auténticos que vienen de su corazón, que son especiales para sus hijos. Y no necesitamos andar copiando para poder emprender, porque Dios es auténtico y esa autenticidad que tiene Dios es para todos. Entonces, regresando a este punto, no es malo soñar, pero sí tenemos que aterrizar las cosas que hablamos. Debemos de pedirle a Dios que nos dé ese poder, esa unción, esa creatividad para generar y para producir. Los hijos de Dios no nos caracterizamos por ser flojos. Los hijos de Dios no nos caracterizamos por ser haraganes. Los hijos de Dios no nos caracterizamos por estar sentados 5 horas viendo la televisión, sino nos caracterizamos porque somos productivos, porque de parte de Dios viene el poder y la creatividad para hacer riquezas. Y este punto quiero que se lo guarden, que se lo lleven y que lo guarden en el corazón, porque Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Eso quiere decir que Dios es productivo y que el Hijo de Dios es productivo también. Ahora, otro punto al que vamos a pasar y el que vamos a ver es aparta un día para el Señor. Y esto también es muy importante porque no todo en la vida es trabajo, 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 trabajo y no tengo tiempo más que para trabajo. Me levanto trabajando, me duermo trabajando, no puedo dormir por estar pensando en el trabajo, trabajo los 8 días de la semana. Eso tampoco Dios quiere en nuestra vida, no es la voluntad de Dios. Tenemos que generar, que ser productivos, pero también la palabra de Dios nos enseña a que apartemos un día para el Señor. ¿Qué dice Éxodo capítulo 34, versículo 21? ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. ¿Sí está bien? ¿34, 31? No, es que es el 21. Ah, perdón, sí, no me sonó. Gracias, Okay. Damaris. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y aún en la siega descansarás. Así es. Muchas gracias, Damaris. Dice, 6 días en la semana tienes para hacer tu trabajo, mas el 7º día descansarás. Cuando Dios hizo la creación, ¿qué dice Génesis? Que el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Descansó. Si Dios, siendo Dios, tuvo que descansar, y Él es Dios, y tuvo que descansar. Había trabajado 6 días y el 7º descansó. Si Él, siendo Dios, tuvo que descansar, ¿cómo nosotros, que somos humanos
y no estamos al nivel de Dios, no vamos a descansar. La palabra de Dios nos enseña que apartemos un día de reposo, que apartemos un día, perdón, para el Señor, que sí hay que esforzarnos, hay que trabajar bien duro en la semana, que Dios nos bendice mientras estamos produciendo, mientras estamos generando, mientras estamos trabajando, pero un día vamos a reservar para reposar y para descansar y para dárselo al Señor. Entonces, no querramos superar a Dios, porque si Él descansó el séptimo día, nosotros también necesitamos descanso. Nuestro cuerpo necesita descanso, nuestra mente necesita descanso, porque cuando tú trabajas no solo lo haces físicamente, también es trabajo mental. Yo no sé bueno, sí es el negocio de algunos. Por ejemplo, Lore, que tiene lo de los pasteles. No solo es hacer los pasteles, sino tú también te sientas, haces cuentas, ves tus proveedores, tienes que ir a la tienda, estás pensando a qué hora tienes que entregarle a la persona, ya reservaste este día, vas a la gente. O sea, todo eso es también trabajo físico y mental. Y también un día necesitamos reposar, descansar nuestra mente, ir a la casa de Dios, a dar nuestros diezmos, nuestro fruto de nuestro trabajo, para que Dios siga bendiciendo lo que yo estoy haciendo, y necesito en ese día estar en paz y recibir la palabra de Dios. Entonces, 6 días trabajaremos y el séptimo vamos a descansar, vamos a dejar lo que estamos haciendo, a lo que nos dedicamos un ratito, porque también es sano y es necesario para nuestras vidas. Vamos a pasar al siguiente punto, que dice: procura la bendición de Dios en tu trabajo. ¿Qué dice Génesis capítulo 39 del 2 al 7? Dice, ¿del 2? Sí, por favor, del 2 al 7. Es el capítulo 39 del 2 Sí, al 7. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. 29 dijo, ¿no? Perdón, ¿29 o 39? 39. Ah, perdón, Sí. sí. Sí, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, ya, creo que hasta el 6. Hasta el 7, sí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Ahí termina la tuya? Sí. Sí, ok. Es que como yo tengo una versión diferente, ok. Bueno, aquí vemos varias cosas. Dice que el Señor estaba con José. La bendición de Dios estaba sobre el trabajo de José. Por eso José tenía éxito, porque Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Dios bendecía su trabajo. El favor de Dios estaba sobre la vida de José, y dice que a causa de la vida de José, el Señor empezó a bendecir a su jefe, el Señor empezó a bendecir a la gente que lo rodeaba a causa de José. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, que procuremos la bendición de Dios en nuestro trabajo, y a causa de nosotros, nuestro jefe sea bendecido, nuestros empleados sean bendecidos, nuestros clientes sean bendecidos.
yo sé que cuento muchos testimonios, pero fíjense que me llamó mucho la atención. Hace como 3 meses me sucedió que yo envié un desayuno sorpresa a una persona, alguien me contrató, se lo llevaron a su casa y me llamó mucho la atención que una persona me habló por teléfono llorando y me dice, hablo hecho con amor, pero estaba llorando y a mí me espantó. Y yo dije, sí, yo pensé que se iba a quejar de algo, que el café se le volteó, que el desayuno estaba frío. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? No, es que de verdad estaba llorando. Y me dice, es que quiero decirte que qué bonito trabajo, qué bonitas cosas hacen. Acabo de destapar el frasco de yogurt y está fresco y el desayuno está delicioso y me encanta que el globo tiene nombre. O sea, me empezó a decir que muchas gracias y yo estaba muy espantada porque pensé que se iba a quejar. Y yo dije, pero se me hace muy chistoso que esté llorando porque le llegó el desayuno y que me hable para felicitarme y decirme las gracias y hasta se haya puesto a llorar. Y le conté a mi esposo y le dije, ¿sabes qué yo creo que pasó? Le dije que yo creo que esta persona ha de haber sentido la presencia de Dios y se cumple lo que dice aquí la Biblia. Dice que a causa de José, las personas eran bendecidas. Su jefe, Potifar, era bendecido, la gente que lo rodeaba. Y yo creí que esta persona que habló llorando, lo que sintió fue la presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, que a donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios y la bendición de Dios sea manifestada con la gente que nos rodea. Fíjense, cuando nosotros trabajamos de manera íntegra, ganamos dinero de manera honesta, es muy, muy gratificante cuando tú te sientas a la mesa con tus hijos y cuando bendices los alimentos y dices, este dinero lo gané de manera honesta, de manera íntegra, me costó trabajo, me costó esfuerzo, pero Dios bendijo lo que estoy haciendo. Dios bendijo y multiplicó lo que yo estoy haciendo. El Salmo 127 del 1 al 2 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Si el Señor no bendice nuestro trabajo, en vano es todo nuestro esfuerzo. Y podría llegar a suceder que estemos gastando todas nuestras fuerzas, todo nuestro dinero invirtiendo en nuestro negocio o en lo que estamos haciendo y que no multipliquemos y que lo que estamos haciendo no esté creciendo. Y dice, en vano es, porque la bendición de Dios entonces no está fluyendo ahí y no está fluyendo en lo que estamos haciendo. Porque si no hay una unción de multiplicación, si no hay una unción de crecimiento, no está la bendición de Dios. No sé si han conocido personas que se esfuerzan desde muy temprano hasta muy tarde y trabajan muy duro, pero el dinero no les alcanza. Viven de manera limitada. Dice la palabra, la bendición de Dios no está ahí porque se están esforzando, pero en vano. Porque dice el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor no está construyendo la casa. Cuando está la bendición de Dios operando en nuestro trabajo y en nuestro negocio, entonces vemos crecimiento, vemos multiplicación, vemos puertas abiertas y no solamente vemos multiplicación en las finanzas, sino también con los clientes. Eso quiere decir que la bendición de Dios está fluyendo en ese lugar. Que el respaldo de Dios, que Dios nos está respaldando y estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo. A cada uno Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos y debemos de
de utilizar esos dones y esos talentos para generar y para producir. Y cuando hayamos generado y hayamos producido, debemos hacer lo que dice, lo que acaba de leer mi tía aquí de José. Dice que José era un buen administrador. Debemos de administrar de manera correcta nuestros recursos y nuestros ingresos. Dios no nos da dinero para que lo despilfarremos. Dios no nos pone en nuestras manos recursos para que los despilfarremos. Dios abre puertas y nos da esa unción de multiplicación, pero debemos de administrar sabiamente y de manera correcta. Debemos de asegurarnos que la bendición de Dios esté en nuestros negocios y en nuestros ingresos. Para eso es necesario que hagamos negocios que honren a Dios, que hagamos y seamos obedientes a lo que dice la palabra de Dios, que seamos íntegros, que seamos honestos, que hagamos negocios correctos, no fuera de lugar. No porque vayamos a ganar mucho dinero vamos a tener falta de integridad o vamos a hablar mentiras, sino que si queremos ver la bendición de Dios es necesario que seamos íntegros, que seamos obedientes y también íntegros en nuestras finanzas con Dios, en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, porque dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Vamos a ir al siguiente punto, que es trabaja con excelencia. Proverbios 12:27. ¿Quién lo puede leer? Proverbios 12:27. Yo, Gracias, Joe. Sí. el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Amén. Gracias. La mía dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos manda. Debemos de aprovechar las puertas que Dios nos abre, porque en ellas está la bendición y debemos de hacerlo diligentemente. Una persona que es negligente, pues hace lo que dice la Biblia. Dice, los perezosos, los flojos, los negligentes, ni siquiera se pueden parar a cocinar lo que pescaron. Las personas que son negligentes todo lo dejan para mañana, llegan tarde, no dan la milla extra, no son proactivos, son personas flojas y los hijos de Dios no podemos ser así. Debemos de ser gente trabajadora y diligente. Vamos a ver un ejemplo de trabajador fiel. Vamos a leer Daniel, capítulo 6 y el versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver el ejemplo de Daniel y cómo Daniel fue puesto en un lugar especial. Sí, ¿quién? Joe. Ok. 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Amén. Muchas gracias. ¿Qué encontramos en el ejemplo de Daniel? Daniel fue puesto en un lugar especial porque él convivía pues con altos funcionarios de gobierno, él fue puesto en la política, pero dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y cuando leemos el libro de Daniel nos podemos encontrar que él era un hombre íntegro,
que se dirigía con integridad en su trabajo. Lo que yo acaba de leer dice que buscaban cosas para acusarlo, pero no encontraron nada. ¿Por qué? Porque Daniel era digno de confianza, era responsable, era un hombre leal, era un hombre que se conducía con integridad. Y Dios está buscando hombres y mujeres que sean íntegros, que sean leales, que sean íntegros en el trabajo que hacen, que sean responsables, que sean fieles, que seamos dignos de confianza. También vemos en el libro de Daniel que Daniel era un hombre de oración. Y no solamente que cumplamos con la iglesia y oremos enfrente de la gente de la iglesia, enfrente de la gente que se congregue en la iglesia, y en nuestra casa seamos otras personas. Y dice la palabra de Dios, el que no provee para su propia casa es peor aún que un incrédulo. Y es algo muy fuerte, porque hay mucha gente que sirve en la iglesia, que ora enfrente, que ora en el púlpito, pero a veces no provee para su casa. Y eso no es integridad, eso es una falta de integridad. Esos son personas de doble ánimo. Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras, que hagamos negocios que honren a Dios y que le honremos con nuestras acciones, con nuestra conducta. Y eso vemos en el ejemplo de Daniel, que era un hombre de oración, y nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración, pero también debemos de ser gente que trabaja, que produce y que genera. Primera de Timoteo 5:18, ¿qué dice? Damaris, tú ibas a leer hace ratito, ¿no? ¿Puedes leer por favor? Primera de Timoteo 5:18. Gracias. Está apagado tu micrófono, Damaris. Sí, no estamos escuchando. Sigue apagado. A ver, déjame, a ver. Ay, no. Todavía no te oímos. A ver, vuélvelo a aprender. Ya. Ya estás en el... ¿Cuál era? ¿6? ¿Qué? Sí. Es Primera de Timoteo 5:18. Gracias, Damaris. Ok. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces, el trabajo es una bendición que viene de parte de Dios. No podemos quejarnos por el mucho trabajo que podamos tener, sino al contrario, debemos bendecir el nombre de Dios, porque a causa de que Dios nos dio el regalo que es el trabajo, ese es el medio que Dios usa para bendecirnos. Dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Hay personas que pretenden llevar un nivel de vida más alto, pero no les gusta trabajar. Y eso es imposible. No es coherente. Si también tú quieres llevar cierto nivel de vida, entonces tienes que trabajar, tenemos que trabajar. Si queremos que Dios bendiga nuestro ingreso, nuestro negocio, pues también tenemos que trabajar. Yo les animo y les invito que no se quejen cuando tengan trabajo, sino al contrario, que den gracias a Dios porque tienen trabajo y Dios tiene algo para bendecir, para multiplicar, porque hay alimento en nuestra casa, porque hay alimento en nuestra alacena. No nos quejemos por tener trabajo, sino al contrario, agradezcamos al Señor por el mucho trabajo que tenemos. Hay mucha gente que quisiera tener el trabajo que Dios nos ha regalado a nosotros o la empresa que Dios nos ha regalado a nosotros. Entonces, no nos debemos de quejar.